Ahora sí, profesor, muy buenos días a todos. Espero Yes. que se Hola, buenos días. encuentren muy bien. Profesor, gusto de saludarlo, gusto de verlo nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ahí estamos, harta cosa, pero bien, bien. Eh, ya, profe, hoy día hacemos el Physio Talks sobre la primera parte que vimos la introducción a las corrientes terapéuticas y partimos con el gran, famoso, muy utilizado, bien ponderado, TENS. Lo primero que vamos a ver, Menciona. lo primero que vamos a ver es si hay alguna consulta, jóvenes, los que pudieron revisar algo de los videos y el material. Si no, Calla. yo tengo consultas, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué usar corrientes terapéuticas para tratar personas? ¿De dónde salió semejante barbaridad? Bueno, siempre tengo que hablar un poco de la historia. A mí me gusta hablar de la historia, pero también de la filosofía, porque sin filosofía la historia es un cúmulo de fechas que no tienen significado. Eh, la verdad que esto nació justamente de una problemática, no me recuerdo bien el nombre, si fue eh, justamente uno de los insignes sabios de la Grecia antigua o en la Roma, pero nació un problema que tenía un miembro de la clase alta, en ese caso un emperador, parece que fue, que sufrió un accidente vascular justamente y tenía su cuerpo paralizado, la mitad del cuerpo, una hemiplegia. Eh, y este médico, sin saber nada absolutamente de muchas cosas, había observado algunas conductas y había ya procesado el fenómeno y con una anguila eléctrica le pasó, le pasó un anguilazo, la anguila por supuesto que todavía estaba viva, y hizo mover la extremidad en forma artificial, por supuesto, de, del emperador, por lo tanto él consideró que ya estaba vivo por último, porque antes la parálisis se consideraba que uno se había muerto parte del cuerpo. Y ahí nace la historia de la electroterapia. Nace la historia generalmente en estas disfunciones neuromotoras, como parálisis u otro tipo de cosas que invalidan a una persona. Se empezó a usar la corriente eléctrica, en ese caso después el aporte de los inventores de la corriente continua, la corriente alterna, como una forma de terapia para estas disfunciones tan impactantes para el sufriente, en este caso el paciente, eh, que era considerar que prácticamente una parte del cuerpo había muerto porque no se podía mover. Por ahí empezó la electroterapia. Pero posteriormente, esta aplicación, gracias a la tecnología y gracias también a la observación y el conocimiento del hombre, involucró otras aplicaciones. Nace la neurología, la neurofisiología, la neurociencia, y se logra proyectar este inicio a también modular otras fuentes del sufrimiento humano, como es el dolor. El dolor es una cosa natural que sucede, pero el sufrimiento no lo es. Hay una frase muy cierta que dice, el dolor es natural, pero el sufrimiento no tiene por qué existir y yo puedo mitigar el sufrimiento. Y eso es lo que se hacía con el dolor, por ejemplo. Se empezó a trasladar entonces, se dio cuenta que el dolor podía modularse a través de corrientes eléctricas. Y nace toda esta cosa que estamos usando hoy día. Y la electroterapia tiene otras aplicaciones que han ido surgiendo con el tiempo al conocer más lo que es el fenómeno de la electricidad y las corrientes eléctricas terapéuticas. Ese sucintamente es lo que podía explicar, profesor.
Profesor, usted habló de las corrientes continuas y las corrientes alternas. ¿Qué es? Usted pregunta mucho, pregunta mucho, profesor. Trataré de responder a tamañas preguntas. La generación de la corriente continua es fundamental porque nace de la observación de grandes inventores como fue Volta, ¿no es cierto? Galvani, de ahí viene el nombre de corrientes galvánicas. El flujo de electrones que tiene la materia, ¿no es cierto?, en forma unidireccional, o sea, que existirían proyección de electrones a través de la atracción de una fuente sobre otra, o sea, a través de la concentración de electrones en un lado del circuito y otra concentración al otro lado, lo que llamamos diferencia de potencial, o sea, o voltaje. Entonces, cuando la corriente fluye en una sola dirección, que es de negativo a positivo, hablamos de corriente unidireccional o corriente llamada continua, que viene marcado en los equipos a veces como la letra DC, corriente directa, o sea, no tiene alternancias. Y la corriente alterna sería lo contrario, que pasa por de positivo, de negativo a positivo y viceversa. Entonces va alternando la polaridad. Y eso se conoce con nombre de corriente alterna. Descubiertas, afortunadamente, por el señor famoso y sabio, ¿no es cierto?, Nicolás Tesla. Eso es un resumen más o menos de lo que podría decir que es una corriente continua y una corriente alterna. Y podríamos, entonces, si hacemos la analogía, la corriente continua sería la corriente de una pila, ¿verdad? O de una batería. De una batería de un vehículo, o lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con el funcionamiento de nuestros celulares. No funcionan con corriente alterna. Yo los cargo para que un rectificador de corriente, que es alterna, lo rectifique o lo cambie a una corriente directa. Todos los equipos, mi computador, todos los equipos que el celular, todos los equipos que nosotros utilizamos en la casa, muchos de ellos funcionan con corriente continua. Necesitan una rectificación, que es lo que llamamos el famoso cargador, para que la gente lo transforme, o sea, perdón, lo rectifique, porque transformar en electricidad significa cambiar el voltaje. También se cambia el voltaje porque se reduce la cantidad de voltios. Entonces, nacen conceptos fundamentales cuando uno habla de corriente, alterna o continua. Nacen otros los parámetros de la corriente. Por ejemplo, hablé del voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es justamente esta diferencia de concentración de electrones en un punto del conductor, y en la salida del conductor tenemos una concentración de electrones menor, entonces fluyen los electrones hacia ese lado. Necesitan algo que los lleve al otro extremo, que sería en este caso un conductor. Ya sabemos lo que era un conductor los primer semestre, ¿no es cierto? Alguien que transmita fácilmente, se desprenda de electrones. Como es nuestro conductor, nuestro esencial viga maestra de la economía y de todos los pesares y males, el cobre. Un gran conductor. Más o menos sería así, sucintamente, para que las personas que no saben mucho de corriente tengan Oiga, idea. profe, y la corriente alterna sería la corriente de la red, ¿cierto? Exactamente. La corriente de la red, entonces, se hace así. Fíjese que la historia es bien importante, ya dice los conceptos, aclara los conceptos. Justamente Nicolás Tesla fue el que descubrió. Él era un físico medio loco. Todos los genios somos locos, perdón. No. La verdad de las cosas es que fue Tesla el que observó eso. Él era empleado del señor Westinghouse y de Edison, el famoso inventor de la ampolleta. Tenían el negocio de la iluminación en las calles de Nueva York. El negocio porque vendió su producto y ganó mucha plata. Entonces Nicolás Tesla era empleado de uno de estos laboratorios donde fabricaban las ampolletas,
y fabricaban esto, la iluminación. Las calles de Nueva York hasta esa época estaban iluminadas por aceite, con lámparas de aceite. Entonces cuando Edison descubrió la ampolleta, descubrió el negocio de la iluminación de las calles, pero el problema era el siguiente, que si las llevaba con corriente continua, tenía que ir la fase de la corriente por un cable, la corriente continua que era de negativo a positivo, y traerla de vuelta por otros cables para alternar la corriente, que era mucho más económica. Y por lo tanto Tesla descubrió que en un solo cable, en una sola cosa, podía llevar los dos cables, el de ida y vuelta. Entonces, en el mismo cable llevar la fase positiva y la fase negativa. Entonces, lógicamente las calles de noche se iluminaron con los cables, ¿no es cierto? Pero en el día también, después con el problema que tenía Edison, los días se convirtieron en noche porque estaba llenos de cables en Nueva York, uno para la ida, otro para la avenida. Entonces tenían los dos polos para llevar la corriente y para traerla. Entonces Tesla, en su laboratorio, este mismo señor Edison, se le ocurrió que en un solo cable podían ir ambas fases, positiva, negativa. Y entonces descubre la corriente alterna. Eso es, profesor, una explicación de lo que la Profe, historia nos verificó. y las corrientes terapéuticas, entonces, ¿podríamos definirlas de acuerdo al origen del cual provienen? Pues ya que pueden provenir de la corriente alterna o de la corriente continua. Sí, pues generalmente nosotros los equipos de electroterapia, generalmente los equipos hasta estos mini transmisores que son para aplicar corrientes, por ejemplo, TENS, que se llevan en un bolsillo, que son portátiles, tenemos que rectificar la corriente a corriente continua para que funcione. Y ahí fabricamos los parámetros, ¿no es cierto?, de la corriente. Parámetros que están marcados por las cosas que yo le decía, el voltaje, la amplitud o intensidad, que se puede definir como el flujo de los electrones, eso, esa intensidad en forma sencilla, el flujo de los electrones, ¿no es cierto? Y lo llevamos a un equipo para entregar con las variables que son la forma de la corriente, la dirección de la corriente, todas las cosas que vimos como pulsos fásicos, bifásicos, etc. Yo no sé, profesor, si se puede compartir las diapos de la clase, no sé, para que no esté dibujando tanto, pero bueno, a usted le gusta el dibujo y son de repente más explicativos y rápidos que... Claro. Entonces, tendríamos, ¿cierto?, que la Yo, corriente continua es, ahí una sola estaría, dirección, este sería, es unidireccional. intensidad, tiempo, intensidad, tiempo. Podríamos definir, como bien dice usted, que es unidireccional, Claro, si es uno quisiera, monofásica. exacto, si uno quisiera, como dice, llevar al gráfico lo que estamos hablando, tenemos que fabricar siempre esta curva que se llama intensidad-tiempo, esta gráfica, intensidad-tiempo, ¿no es cierto? Arriba tenemos la intensidad y en la horizontal el tiempo. Todas las cosas suceden en tiempo. Estamos sujetos a eso, al tiempo. Cosas que suceden en un momento. ¿Cómo lleno yo el espacio a través de esta unidad que llamamos tiempo? Repartimos la frecuencia, repartimos la duración, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, esta tenemos la corriente continua que sería unidireccional y monofásica. Exacto. Aquí Pudiéramos decir. tenemos la corriente unidireccional que va desde negativo a positivo. Esta línea de tiempo la llamamos línea isoeléctrica, para que nos quede claro, que divide, ¿no es cierto?, isoeléctrica en partes. Hacia arriba, a donde usted ha marcado la amplitud, donde puso DC arriba, sería lo que corresponde a la dirección de negativo a positivo, ¿no es cierto? Entonces esto sería hacia positivo. Entonces, y esto sería 0 aquí, y hacia abajo sería la orientación negativa. Si la queremos después trasladar a la gráfica que hizo abajo, para alternar la corriente. Negativo
positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Y así va alternando en el tiempo. Y tiene entonces otra variable y otro parámetro que sería la frecuencia. ¿Cómo repite usted los pulsos? Exactamente. Profe, y si tuviéramos que ponerle nombre, póngale nombre al... Porque vamos a tener que definir durante el semestre, ¿cierto? Los distintos tipos de pulsos, los distintos tipos de corriente y todo. ¿Cómo le ponemos, qué nombre le pondríamos a... Bueno, ya dijimos esta que era monofásica, unidireccional. Y la de abajo, También si tú... conocido, conocido como corriente directa, para que nos quede claro, estas denominaciones tienen ese sinónimo. Corriente directa, unidireccional, llamadas también corrientes de componente galvánico, galvánicas, en una sola dirección. ¿Ya? Eso. La de abajo sería entonces como la corriente de la red. Es la corriente alterna. Interesante que yo lo en el video explico un poquito más esta historia de la corriente alterna, que es la que conocemos eternamente, porque con eso abastecemos, ¿no es cierto?, todo lo que significa el tremendo gasto de que todos los utensilios hoy día están funcionando, la luz, el computador, la pantalla, el refrigerador, la lavadora, la estufa, etcétera, funcionan con corriente alterna. Ahí la llevamos nosotros a través de la alternancia. ¿Cuántos ciclos? Porque este es un ciclo, ¿no es cierto? El pulso hacia arriba y la vuelta hacia abajo completa aquí un ciclo. ¿Cuántos ciclos tiene la corriente alterna de nuestra red? 50 ciclos. 50 ciclos. 50 Hz, ¿no es cierto? Un ciclo es un Hz. 50 Hz. Entonces tenemos la corriente alterna. Se repite ese pulso completo, ese péndulo positivo y negativo, 50 veces en un segundo. ¿Cuántos milisegundos son un segundo? 1000 milisegundos. ¿Cuántos microsegundos son? 1.000.000 de microsegundos. Esa equivalencia tiene que quedar clarita, ¿eh? Entonces, tiene una frecuencia de 50 Hz, una duración de fase de... Entonces aquí viene el cálculo de la fase, señora. Ah, no lo voy a hacer todavía. Sí, porque tiene que saber de cuánto mide la fase. Y un periodo, ¿cierto? Exactamente. El periodo, ¿no es cierto?, es el ciclo. Entonces, ¿cómo calcularíamos? ¿Cómo podríamos saber la duración de fase? La duración de fase, porque si hablamos del periodo, ¿cuántas fases tiene un periodo? 2 fases. El ciclo. Ciclo o periodo tiene 2 fases. Entonces, ¿cómo calcular si la corriente tiene 50 ciclos? Entonces hay una fórmula que dice que periodo es igual al tiempo, que sería el segundo, partido por la frecuencia. Entonces, periodo es igual a 1, que sería el segundo, partido por la frecuencia, que serían 50. Si le ponemos en milisegundos al tiro para que... Sí, para que reduzcamos, si lo vamos a sacar en milisegundos. 1000, porque un segundo son 1000 milisegundos. Si lo quieres sacar en microsegundos, pone al tiro inmediatamente 1.000.000 de microsegundos. Si quieres sacarlo en microsegundos. Pero saquémoslo en milisegundos nomás, le ponemos 1000 al tiro, para no estar después multiplicando por... Exacto. Porque el resultado vamos a tener que multiplicarlo por 1000 al terminar. Si no, lo hacemos al tiro nomás. 1000 partido por 50. 20 milisegundos. Y como la fase era la mitad... Ese sería el periodo. Como en la mitad del periodo, T medio, la mitad, T medio, la mitad del periodo, la mitad del ciclo, entonces lo dividimos por 2. Y nos arroja 10 milisegundos. Profesor, entonces...
que llevado a microsegundos serían 10.000 microsegundos. Eso es lo que vale la fase, el pulso, la fase de esta corriente. Acabamos de describir la corriente de la red. Entonces ya dijimos que Exacto. tiene una frecuencia de 50 Hz, un periodo de 20 milisegundos y una fase de 10 milisegundos. Exactamente, ¿Por señor. qué me duele tanto cuando me electrocuto y por qué me quedo pegado cuando toco, meto los dedos al enchufe o toco un cable Aquí de viene lado? lo importante. Yo creo que de esta audiencia, ¿no es cierto? Hay muchos que han sufrido seguramente algunas circunstancias de la corriente. Yo me he electrocutado varias veces. Exactamente. Yo también sufrí cuando joven esta cosa y que no me explicaba por qué yo había salido como la bala humana, disparado a varios metros de distancia después de estar pegado algunos segundos a la corriente. Por lo siguiente, y eso tiene que ver con la expresión de las fases, ¿no es cierto? ¿Qué hace que al ir creciendo en el tiempo el pulso eléctrico vaya teniendo tal o cual percepción de dolor o rechazo a través del tiempo? Si la fase es más gordita, más ancha, más compromiso de sensores nerviosos tenemos. Por eso que siempre la estimulación eléctrica va a ser nerviosa transcutánea. De ahí viene la denominación TENS, estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. Entonces, a medida que avanza en el tiempo la fase, se hace más gordita, se va involucrando a los diferentes receptores o los diferentes sensores de la energía eléctrica. En este caso, como son 10 milisegundos, yo voy involucrando cada vez más sensores que son de dolor. Al comienzo, seguramente, si la fase es pequeñita, definimos la fase hasta un rango determinado, seguramente voy a sentir una cosquilla, pero ya cuando se tienen 10 milisegundos de fase, no va a ser una cosquilla, sino que yo involucro a los receptores A delta y C, los inervados por la fibra A delta y C, que son los receptores de dolor. Entonces tengo nocicepción. Y evidentemente que con esta gran cantidad, si yo a los 500 microsegundos ya tengo, ¿no es cierto?, irritabilidad, imagínense con, ¿no es cierto?, 10.000 microsegundos. Es decir, me duele hasta el alma, es decirlo en términos vulgares. Me duele hasta el alma. ¿Y por qué se contrae el cuerpo y uno sale como una bala humana? Porque la frecuencia repetida de estos pulsos, en este caso 50 Hz, es una frecuencia de tipo tetánico. O sea, mis músculos se contraen en forma como quisiéramos artificialmente, como una especie de contracción isométrica involuntaria, al máximo, total, contracción total. Lógicamente que me contraen, me aprietan y luego si logro la corriente salir o me suelto o se termina el impulso eléctrico, yo me descomprimo y salgo como un resorte disparado. Y eso es lo que ocurre con la contracción. Uno siente que se aprieta entero y que realmente el brazo queda como agotado después de que le ha dado la corriente. Tiene una sensación extraña. Entonces, la corriente de nuestra red, que nos ocasionó algún trauma, ¿no es cierto?, psicológico, es por eso, la aversión, el dolor, una situación, una respuesta adversiva, el dolor sobre lo normal, y que puede soportar el cuerpo. Y además la contracción, que es la contracción tetánica. 50 Hz es la contracción, sí o sí se contrae nuestro músculo al máximo, es una contracción total. Es como una contracción isométrica, total, máxima, involuntaria en este caso. Y eso explica la corriente eléctrica. Entonces yo en este conocimiento voy perdiendo el temor y ya sé conscientemente y cognitivamente, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos de la corriente.
Y lógicamente que no debo andar metiendo el dedito aquí en el enchufe o los cables pelados. Tienen que tener una aislación. Eso, profesor, para explicar así sucintamente la corriente eléctrica. Entonces, si uno entiende este fenómeno, puede entender el compromiso nervioso con estos pulsos tan anchos de 10 milisegundos. Entonces, profesor, en resumen, usted me está diciendo que la sensación o los efectos de la corriente van a depender de, entre otras cosas, de esta duración de fase. La duración de fase. Y ese mismo, de la frecuencia. Ese mismo principio es fundamental para entender el uso de las corrientes terapéuticas. Y de la intensidad. Podríamos definir que esos tres parámetros apoyan y determinan de cierta medida los efectos que vamos a producir con la corriente. La intensidad es la energía aquí de la corriente, en este caso expresada en voltios, son 220 voltios, ¿cierto? Lo que no están comprometiendo a los receptores sensitivos de dolor, a la nocicepción. Entonces es una cantidad de energía bastante considerable, esta energía que mueve todo nuestro equipo aquí en la casa, la luz, la iluminación, el frigider, el refrigerador, la lavadora, la secadora, todas las cosas que utilizamos en home. Perfecto. Tenemos unas par de preguntas, profe. ¿Desde qué rango, Felipe me pregunta, desde qué rango se considera como corriente terapéutica? ¿Solo las de alta frecuencia? Bueno, aquí estamos hablando, cuando usamos todas estas cosas que estoy explicando recién, estamos hablando de baja frecuencia, 50 Hz. Y podríamos hablar, entonces, el rango de la frecuencia. Exactamente. Entonces tenemos hasta 1000 Hz como unas corrientes de baja frecuencia, de 1000 hacia abajo. Pero ojo con ese concepto, porque en determinadas corrientes también se puede hablar, estando dentro de estas bajas frecuencias, de alta y baja frecuencia. Entonces, entre 1 y 1000 Hz, aquí consideramos las corrientes de baja frecuencia. Entre 1000 y 10.000, ¿o no? ¿Era 10.000 o no? Sí, sí. Ayúdame a recordar eso. 1000 a 10.000 corrientes de mediana frecuencia o de media frecuencia. Mientras más frecuencia, y sobre 10.000, alta frecuencia, hasta los megas, en este caso, en el caso específico de las ondas cortas eran 27,12 megahertz. Esto es general, sí, ¿cierto? Estos son de todas las corrientes terapéuticas. Por ejemplo, si los alumnos pudieran recordar, ¿dónde vimos corrientes de alta frecuencia? Ahí pueden recordar onda corta, ¿cierto? La onda corta, 27,12 megahertz, por lo tanto son corrientes de alta frecuencia. De alta frecuencia. Perfecto. Ahí está entonces la división. Hay un concepto fundamentalmente importante que a medida que aumenta la frecuencia, también disminuye la duración de fase, ¿no? Eso explica que las corrientes de alta frecuencia que utilizamos nosotros en terapia no provoquen dolor, o sea, porque son duraciones de fase más pequeñas. Puede aumentar el voltaje, pero no así. De hecho, nosotros usamos corrientes de alto voltaje, hasta 500 voltios, con duraciones de fase muy pequeñas, o sea, que no excitan las terminaciones nociceptivas. ¿Cómo es? Recordar, está diciendo que podemos conectarnos a 500 voltios y solo sentir un hormigueo o alguna... Exactamente. Profesor, yo creo que usted está bordeando la mentira, ¿eh? Yo creo que usted ya estaba hablando... Yo creo que, bueno, los que han ido al museo interactivo cuando más pequeño, yo iba con mis hijos,
y me decían, ¿quién es capaz de soportar 1.000.000 de voltios en este bola de Van de Graaff que ponían para descarga estática? Entonces, nadie se atrevía. Entonces, me dijo, papá, tú que sabes de corriente, porque eres kinesiólogo, eres capaz. Claro, le dije yo, pero se me va a parar el pelo. Y justamente me ponía como voluntario. Mi hijo lo hacía, pero mi hija se ponía a llorar. No, yo quiero a mi papito, no quiero que lo maten. Yo me recuerdo de esa experiencia. Bueno, me aplicaban el 1.000.000 de una sola descarga de la bola de Van de Graaff. Y lógicamente que no me pasaba nada y se me paraba el pelo, nada más. Era porque era una duración de fase, pero infinitísimamente pequeña. Entonces yo podía soportar eso porque no involucraba dolor, no involucraba contracción, era 1 Hz, una sola descarga a ese nivel. Lo mismo pasa con nosotros podemos utilizar la corriente, y eso es importante, con duraciones de fase muy pequeñas, como pasa en las corrientes de alto voltaje llamadas high voltage, y usar hasta 500 voltios para hacer aplicaciones ecteroceptivas incluso, o contracciones musculares, sin que yo tenga disconfort. Entonces, ese es el gran secreto. Por eso decía usted el otro día muy bien, profesor, que si saben de esto, saben todo el uso de la electroterapia. Porque con las duraciones de fase yo manejo lo que es la percepción agradable o desagradable de la corriente. Eso. Oiga, hay una gráfica que me gusta mucho para que veamos lo siguiente. No, y en el intertanto... Yo tengo aquí no sé cómo compartir esa cosa porque como soy de la vieja ola, le pone ahí compartir. Tengo ahí ¿La tiene por ahí? La gráfica de la duración de fase, ¿la tiene a mano? Sí, ahí están. Póngale abajo el botón verde, profe, en el Zoom, compartir. Compartir y pone la pantalla del... Espérese, déjate buscando, aquí está. Body Electric, aquí está. Esta. ¿Se ve ahí o no? ¿Dónde en el Zoom? Todavía, no, en el Zoom. Tiene que ir en el Zoom donde estamos nosotros. Ahí le ponen el botón del medio verde, compartir. Y ahí tiene que seleccionar el PPT. Espérate un poquitito. Mientras tanto, ¿cuándo preferir una estimulación monopolar versus una bipolar? ¿En qué contexto está esa pregunta? ¿Monopolar versus bipolar? ¿Ahí se ve? No. Maldición. En el Zoom. ¿Maldición? En el Zoom tiene que apretar el compartir. Sí, aquí estoy en el Zoom. Le aparece una pantalla de las ventanas y después tiene que apretar el botón azul compartir. Espérese un minutito, soy un poco lento. No se preocupe. Me noto lento. Compartir pantalla. Exacto. ¿Esa? ¿Salió o no? Exacto, perfecto, ahí sí. Póngale en pantalla completa, por favor. Exactamente eso es lo que estoy buscando aquí. Abajito ahí ese mismo. ¿No sale? Lo hago, pero no. ¿Pero se alcanza a ver ahí? Sí, no, se ve en todo caso. Pero si puede achicar, correr la pantalla esta de la vista previa que aparece a la izquierda, eso se puede correr. Exacto. No, más ladito. Yo la pillé en todo caso. Creo que la pillé. ¿No puedo correr? ¿Cómo desaparezco esta? ¿Pero se alcanza a ver ahí o no? Sí, igual se alcanza a ver. ¿Ya? ¿No es chico? Ahí se ve. Ya. Bueno, ese gráfico es súper ilustrativo y cuando logremos entender este gráfico es porque ya hemos aprendido gran parte de la electroterapia. ¿Cierto, profesor? Exactamente. Ahí nos muestra la posibilidad, ¿no es cierto?, de
de ver cómo a medida que aumenta la fase, en los microsegundos está expresada aquí, ¿no es cierto?, en el tiempo, en esta gráfica intensidad-tiempo, vemos el compromiso, y ahí aparece, ¿no es cierto?, donde dice sensory, está de un pulso de 10 microsegundos, porque más abajo de 10 microsegundos, que eso fue lo que me hicieron con el famosa descarga ahí en el MIM, eran todas estas bajo los 10 microsegundos, entonces no iba a sentir nada, pero sí estáticamente me paró los pelos. Pero de aquí para acá, ¿no es cierto?, de 10 microsegundos hasta 150, 160, yo tengo sensación ecteroceptiva, tengo sensación de hormiguitas. Eso es lo que debe sentir uno cuando hace una estimulación de los receptores inervados por la fibra A beta, entre 10 a 150 microsegundos. Normalmente para la sensación que debo hacer en el caso del uso del TENS sensitivo o TENS convencional, debo usar entre 50 microsegundos hasta 150 más o menos. ¿Profesor? Yes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Eso es. Y ojo que cuando empiezo a subir la fase hay compromiso de otras fibras nerviosas. En este caso, las fibras motoras de 200 microsegundos, sí o sí yo voy a tener una contracción muscular, una sacudida. Si lo hago con 1 Hz, es una pequeña sacudida. Pero si lo hago como la corriente de la red con 50 microsegundos, voy a tener una contracción titánica, pero sin dolor. Ojo, porque cuando yo tuve dolor con la corriente alterna tenía más de 500 microsegundos, tenía 10.000 microsegundos, pues imagínense. La sensación dolorosa, porque ya se involucran todas las fibras nociceptivas, era grande, por eso me duele. Pero si yo tengo estas corrientes pequeñas, no me va a doler. En el caso del pulso bifásico simétrico de la corriente tipo TENS, TENS convencional. Y yo solamente voy a involucrar hasta 150 microsegundos fibras nerviosas de tipo ecteroceptivo. A beta. Voy a compartir mire, porque ahora lo pasé para acá para ponerlo en la... ¿Pero ahora se ve bien completo en la pantalla o no? Sí, ahora sí, mire. Ahora lo puse acá entonces para ir además ir marcando ahí algunas cositas. Ahí sí. Entonces ahí se ve más grande, ¿no? Sí, no sé. Yo lo veo grande. Ya, súper. Aquí está entonces la clave y la pregunta Las duraciones de fase del $1.000.000. Dependiendo de la duración de fase, son las es fibras la comprometidas. fibra nerviosa a la cual vamos a trabajar. Eso es lo que tenemos que entender, jóvenes. Aquí aparece arribita, ¿cierto? Tenemos a beta como la primera fibra nerviosa con los pulsos más pequeñitos, entre 50 y 150 microsegundos, estimulamos las fibras a beta. O sea, los receptores cutáneos ecteroceptivos, o sea, Meissner. Receptores Meissner. ¿Ya? Y Pacini, cuando vamos Pacini, aumentando, cuando ¿cierto? hablo de la presión. O sea, al comienzo yo lo puedo tener como una sensación de roce, de una cosa muy pequeña, pero ya pues como una hormiga con las patitas un poco más grandes, tengo las de Pacini, presión. Si seguimos Entonces, subiendo la duración de fase, ya ahora vamos a trabajar las fibras motoras. ¿Cuáles son las fibras motoras? Que todos a alfa. Entonces, entre 200 y 400 microsegundos, entonces trabajamos la fibra A alfa. Ahí dice motor, TENS motor, dice ahí, ¿no es cierto? Claro. También dice NEMS, estimulación neuromuscular. Exacto. Y si seguimos subiendo, y subimos Me empieza a molestar ya un poco la corriente. entre 500 a 1500
microsegundos. Ya aquí, ahora, ya aquí, como dijo el profesor, me empieza a molestar porque estamos trabajando la fibra a delta y Y C. C. Además está decir, ¿cierto? Que ellos ya me imagino que saben cuáles son las fibras nerviosas, ¿cierto? A beta voy a confirmar. A esta altura del Me partido, imagino sí. que ya saben lo que son las fibras nerviosas, ¿cierto? Entonces, con la C ya tengo los receptores multimodales que se llaman, ¿no es cierto?, que son los nociceptores. Tengo dolor, tengo irritación. Al comienzo es una irritación, la sensación irritativa, la corriente de corte irritativo, pero ya después cuando crece la cosa se hace dolorosa. Como es el caso de la corriente alterna de la red, que son 10.000 microsegundos el pulso. Exacto. Imagínense, aquí estamos hablando del orden de los microsegundos, y como bien dijo el profesor, la corriente de la red está en el orden de los milisegundos, o sea, es 1000 veces más alta que la que estamos viendo acá. Estas se denominan, respondiendo ahí una pregunta, las corrientes, porque cuando Beatriz pregunta, ¿qué son las corrientes faráicas? De hecho, se lo voy a mostrar, Beatriz. Ahí está, Aquí justamente, están las corrientes faráicas. Estas de un son las milisegundo. corrientes faráicas. Son las Y las corrientes, neofaráicas son las más pequeñitas, las que se usaron. exacto, son las corrientes que tienen 1 milisegundo de duración de fase. Y como muy bien dijo el profesor, las corrientes neofarádicas son de aquí para acá. Todas estas Claro, se denominan corrientes neofarádicas. el neofaradismo nace justamente con la tecnología. ¿Cómo yo puedo con un dispositivo eléctrico disminuir la fase bajo 1 milisegundo? Y eso es súper relevante, este conocimiento es súper relevante, porque con las corrientes, como bien dice ahí, de 1 milisegundo y ya de 200 microsegundos, yo puedo estimular a la fibra A alfa, o sea, motoras. Pero ¿qué pasa cuando no hay un compromiso, cuando hay un compromiso de la alfa? O sea, cuando hay una parálisis de la fibra A alfa, que son las parálisis periféricas. Yo no puedo tener contracción con esas corrientes. Por mucho que le levante la amplitud, por mucho que la estipule, no estimulo la fibra A. Entonces ahí tengo un diagnóstico, ¿eh? Ojo. En una evaluación yo puedo usar estas corrientes para definir si realmente el paciente está denervado o no. Porque usando corrientes que deben estimular la A alfa, el paciente no responde y quiere decir que su vía A alfa está lesionada. Estamos frente a una parálisis periférica. Se me está Entonces, es adelantando, sí. me estoy adelantando, pero es para Se me está explicar adelantando. el compromiso. Yo soy un adelantado. Oiga, No, profe, mire, tenemos... ¿sabes lo que pasa? Es para decirle el compromiso que va teniendo. Perfecto, Si yo exacto. esta corriente no es capaz de provocarme motricidad, lógicamente que estoy frente a una alteración que después la vamos a conocer como alteración de las corrientes faráicas para diagnosticar, hacer un diagnóstico ya de evaluación, una evaluación. El paciente, tengo parálisis, no se mueve con esa corriente, está paralítico. Tenemos preguntas, profe. Ahora sí, Felipe, la clase de la corriente, ¿cuándo preferir una estimulación monopolar versus una bipolar? Entiendo, en el test todas son bipolares, ¿cierto? Sí, pero va a Aquí, depender del pulso que fije usted, pues sí. Bifásico, monofásico. no, pero la ¿Cómo? aplicación, me imagino que se refiere a la aplicación de usar 2 electrodos o uno. A eso hace referencia a la clase del Siempre profesor, de tienen la que estar clase de los dos corriente. electrodos, ¿eh? Puesto por si acaso para explicarle ahí al Sí, preguntante. siempre es bipolar Tienen que la haber dos estimulación. electrodos para cerrar el circuito, para que la corriente circule hacia nuestro cuerpo. Necesito los Perfecto. dos electrodos puestos.
sobre el Dice, otra paciente. pregunta tenemos, profesor. Hola, profesor. No entiendo lo de las fases de polo aplicado a los tipos de corriente alterna y continua. Fases de polos. No, I don't get it. Fases, ¿qué son las fases de polos? Ahí, María, le pido que me gusta, a mí me gustaba meter los dedos. ¿A qué se refiere con la corriente farádica? Ya dijimos de un milisegundo. O sea que la electroterapia se puede considerar como corriente terapéutica desde un hertz. Todo usted puede considerar, si es con fines terapéuticos, ya le dije que va de 1 a megahertz. Sí se ve. Nosotros Estamos hablando aquí para aclarar un poquito la pregunta, porque lo que hemos referido aquí, si usted ve la línea eléctrica, siempre estamos hablando en una sola dirección, una corriente unidireccional, ¿ya? Y que las fases se van ubicando así, en una sola dirección, así como está en la diapositiva que muestra el profesor con... pero usted explicó, por la aplicación monopolar, salía ahí yo le dice, la estimulación monopolar, o sea, en monopolar salía que la estimulación se ponía el electrodo activo en la zona y el pasivo lejano, y la bipolar, ambos electrodos en el grupo muscular, en la clase salía. Pero habló de las corrientes de Benelbao. No hice explicaciones, pero mostré que para una aplicación cualquiera, usted usa 2 electrodos. Uno en el mismo grupo, estimulación bipolar, o uno en una parte del cuerpo y el otro en el músculo que está estimulando o la zona que quiere hacer analgesia. Pero siempre tiene que haber 2 electrodos puestos, porque tiene que cerrar el circuito y la corriente circular. Si usted coloca un electrodo y el otro lo deja colgando o fuera, no va a sentir nada. Tiene que cerrar el circuito, ¿ya? Eso lo vamos a ver Porque, bien con detalle cuando veamos músculo enervado, ¿cierto? Ahí sí, está. pero Es que dice, es que en ejemplo se ve que en imagen ocupa 2 electrodos y en otro ocupa 4. Ya, pero es que eso es otra cosa, pues, jóvenes. Es otra, vamos a ver más adelante, no más adelante. Por claro, ahora, pero siempre tiene que haber uno, puede ser un polo positivo y pueden haber 4 electrodos de negativos, ¿no es cierto? En diferentes grupos musculares. Eso se puede hacer. La cosa siempre tiene que cerrar el circuito. Si usted Génesis pone, dice, ¿sí? ¿sí? Génesis dice, entonces sería que mientras más ancho el pulso, más probable el estímulo doloroso. Muy bien, Génesis, exacto. Exactamente. Exacto, eso es lo que queremos decirle. Agustín, el gráfico señala desde 1000 microsegundos estímulo nocivo, de dónde conocen que desde los 500, ¿de dónde conocen que desde los 500 microsegundos comienza este estímulo? Dependiendo de la percepción del paciente, podría llegar a sentir dolor. Sí, no, pues hijo. Mira aquí donde aparece la delta. Todo este rango es de estímulo doloroso. Eso lo vamos a ver con detalle, porque ¿por qué aparece la delta por acá en el 200? Si el profesor le está diciendo que de los 500 se estimula la fibra, eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando vean al TENS, ¿ya? Pero por eso les digo, vamos a ir entendiendo este gráfico de a poco, en las clases que vamos a tener, y cuando usted lo entienda completo este gráfico, usted entendió electroterapia. Fíjese ¿Ya? que el umbral en la delta aquí está bien arriba, ¿no es cierto? No sé si se puede explicar aquí. Ahí. Sí, pero es que ¿Se aquí ve? hace referencia al estímulo indirecto al TENS. Por eso está Sí, marcado en el TENS motor. Aquí por eso está en el TENS motor de 250, está haciendo referencia a la estimulación indirecta a través del ALTENS, a través de estas sí, corrientes. como nosotros va a ser la segunda clase, la próxima corresponde al TENS, ahí se va a entender más claro eso. ¿Ya? Y para terminar, en el día de hoy día, bueno, vimos varias cosas, o sea, hablamos de las corrientes terapéuticas propiamente tal, y ya entramos derecho en lo que es las corrientes neofaráicas, que va a ser el primer gran ítem de esta asignatura, donde tenemos las corrientes TENS, que como ya lo habíamos comentado, es muy importante que ustedes entiendan, eh, porque entendiendo el TENS en todas sus variedades van a entender prácticamente toda la electroterapia. Entonces, este gráfico es súper importante que tenemos que tenerlo, ¿ya?
Y para terminar, quería hacer la referencia, igual lo vamos a ver nuevamente en la siguiente clase, pero ya que ya habíamos visto. Están preguntando ahí qué quiere, dice que si podemos subir esto está de la semana pasada en online. No, esta sesión, el Physio Talks, Ah, ya. lo subimos. Ya, Oca. Tremenda facha, profe. No sé quién. Vamos a hablar sobre el TENS convencional brevemente. Entonces, el TENS convencional, como ya dijimos, tiene una duración de fase entre los 50 y 150 microsegundos. Tiene Es una lo aconsejable, frecuencia. porque alguien puede decir, ¿es tan taxativo eso? No, porque uno puede usar No, pues, 160, 160, exacto. 170, pero cada vez que usa un poquito más de 150, puede que involucre las fibras motoras, que no las quiera involucrar en el caso del TEN convencional. Lo que vamos a hacer, muchachos, o sea, no lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ustedes, mi sugerencia, vamos a empezar a llenar una tablita, ¿ya? Donde ustedes van a poner el tipo de corriente, la forma de pulso, la duración de fase, la frecuencia, vamos a poner la fibra nerviosa, la que estimula, el efecto terapéutico, vamos a poner el nivel de acción, después ahí lo vamos a ir explicando. Aquí voy a seguir aquí abajo. Vamos a poner el nivel, dijimos la fibra, el efecto terapéutico, el nivel y el tiempo de tratamiento. ¿Ya? Y esta tablita que cada uno de ustedes, mi sugerencia no es tarea, no es exigencia, no es nada, pero les aseguro que cuando la vayamos llenando, ya con las distintas corrientes que vamos a ver durante este semestre, se les va a hacer mucho más fácil el estudio. Y ya podríamos llenarla con la primera. O sea, por ejemplo, voy a borrar aquí. El mismo ejemplo, el TENS convencional, el tipo de corriente, vamos a llamarle TENS convencional, o también se denomina TENS de alta frecuencia y baja intensidad. La forma de pulso es bifásico asimétrico, vamos a hablar bien de eso también la próxima clase cuando veamos los otros TENS. La duración de fase, ya lo saben, entre 50 y 150 microsegundos, siempre apellido por favor a la magnitud. La frecuencia entre 80 y 200 Hz. Esto se considera alta frecuencia en el TENS, ya lo vamos a ver también. La fibra nerviosa estimular, ya lo dijimos, la A beta. El efecto terapéutico es, ¿cierto?, la parestesia. Ah, eso me faltó. Acá, antes del tiempo de tratamiento, vamos a poner... Ah, no, perdón. Ah, sí. Vamos a poner la sensación, no, la percepción y el tiempo de tratamiento. Y si podemos la vamos a ir llenando después. Entonces, el efecto terapéutico, no vamos a poner aquí eso, sino que vamos a poner aquí efecto terapéutico, compuerta del dolor, el nivel de acción es segmental, la percepción es la parestesia y el tiempo de tratamiento mayor a 30 minutos. Segmental o espinal también. ¿Ya? Entonces, así, esta Ya. tablita que ustedes van a hacer, lo van a ir completando con cada una de las corrientes que vamos a ver durante este semestre y les aseguro que les va a ser muy fácil. Si sacan la tabla, puede que otra persona lo haya hecho. Si quieren tener una tabla de otra persona, no tiene ningún problema. Pero yo creo que es mejor que a medida que usted vaya estudiando, vaya completando la tabla y va entendiendo todo estos conceptos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya en honor al tiempo,
Profesor, a ver si hay alguna otra pregunta. El gráfico. El profesor podría subir. Ya. Eso. Así que estamos entonces, profesor Ignacio Quinteros. Nos veremos en un próximo programa de PhysioTalks en este mismo canal, en esta misma idea. Próxima semana para continuar. Así que estén muy bien. Un abrazo para todos. Que tengan buen resto de semana. Nos vemos en la siguiente. Voy a tratar de subir esto lo antes posible. Profesor. No, antes de despedirme quisiera decir siempre que tienen que estar conectados los electrodos. Cuando yo pongo los dos electrodos, cierro el circuito para que la corriente circule dentro de mi cuerpo. ¿Ya? Eso es importante. Y lo otro que, como surgió una duda por ahí, siempre se habla aquí, en esta línea isoeléctrica, de la parte unidireccional. Son pulsos unidireccionales hasta el momento que explicamos esto, esta gráfica que está ahí. Eso. Ya, profe. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, chicos. Saludos a todos. Vaya. Gracias totales.